15 pacientes renales murieron tras la paralización de servicios de diálisis en el marco del masivo apagón que lleva más de 48 horas en Venezuela, denunció la ONG Codevida este sábado. Entre ayer y hoy nos reportan 15 fallecidos por falta de diálisis. 9 de las muertes fueron en Zulia, 2 en Trujillo y 4 en el Hospital Pérez Carreño de Caracas, dijo a la AFP Francisco Valencia, director de la ONG Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida, Codevida. Los pacientes renales viven horas muy críticas debido a la falta de electricidad en al menos 95% de 139 unidades de diálisis de Venezuela. La situación de las personas con insuficiencia renal es muy difícil, crítica. Estamos hablando que el 95% de las unidades de diálisis, y que hoy llegaría al 100%, están paralizadas debido a la interrupción de la electricidad, añadió Valencia. Dramática situación. Los venezolanos se enfrentan desde la tarde del jueves el peor apagón en la historia del país petrolero, que el gobierno atribuye a una supuesta guerra eléctrica liderada por el gobierno de Estados Unidos y el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países. En las pocas unidades de diálisis donde existían plantas eléctricas, para el día de hoy se ha hecho difícil reconectarlas debido a la falta de combustible, advirtió Valencia, también trasplantado renal. La situación es más dramática en los estados del interior del país como Zulia, donde suman cerca de 50 horas de apagón ininterrumpidas. En Caracas, la energía se restableció por periodos de varias horas en algunos sectores. El presidente Nicolás Maduro afirmó este sábado que el masivo apagón ha sido causado por ataques de alta tecnología, en su primera alusión pública al gigantesco corte de energía. Recibimos esta emboscada del ataque eléctrico, que es el ataque eléctrico más grave que haya recibido cualquier país de América Latina en la historia, expresó Maduro durante una concentración oficialista a las afueras de Miraflores, el Palacio de Gobierno. Los muertos podrían aumentar. El director de Codevida advirtió que la cifra de decesos puede incrementarse por las complicaciones propias de la insuficiencia renal. Hemos conseguido a pacientes edematizados debido a la falta de diálisis. Luego viene la hinchazón de las extremidades, lo que podría ocasionar un paro cardíaco y otras complicaciones que podrían llevar a la muerte de más de 200 personas en diálisis en el país, remarcó. En una unidad de diálisis de la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo, solo pudieron recibir una hora de diálisis este sábado, cuando la terapia que exigen los protocolos internacionales es de 4 horas, subrayó. Además, ayer, viernes, 48 niños que dependen de la única unidad de diálisis pediátrica del país no pudieron ser dializados. Esto se suma a la falta de medicamentos e insumos que ha sido prolongada por muchos años, denunció Valencia. Otros enfermos también han sufrido por las fallas en los sistemas de generación eléctrica de los hospitales, según ONGs.
Bajo la gestión de Maduro, Venezuela cayó en la peor crisis de su historia contemporánea, con marcada escasez de fármacos y una hiperinflación que este año escalaría a 0,000%, según el FMI, lo que ha forzado un éxodo de 2,7 millones de venezolanos desde 2015, según la ONU. Por Marjoni Bermúdez, AFP, más sobre este tema. 48 horas de apagón en Venezuela. Nicolás Maduro admitió que fallaron los intentos de recuperar la conexión eléctrica.